Capítulo 59. Del escalón superior restante de Iwatch, solo quedaban dos, uno era Askin Naglebahar. Askin era un hombre larguirucho, ni demasiado corpulento ni demasiado musculoso, pero más cercano a una ramita. Sí. Una ramita debido a la naturaleza holgada de la ropa que vestía. Sin embargo, al perder su capa, uno sería testigo del físico de un velocista debajo de la camisa blanca de manga larga que vestía. Su cabello era de un color oscuro y peinado hacia atrás con una especie de pomada que hacía que su flequillo pareciera casi pulido. Su mandíbula era cuadrada y sus pómulos denotaban una expresión juguetona, casi exagerada, contrastada con un comportamiento relajado. Su espalda estaba constantemente encorvada, y su brazo metido en los bolsillos de sus pantalones holgados. Sin embargo, su comportamiento había cambiado gradualmente mientras tomaba nota de las otras batallas que ocurrían a su alrededor. Si la muerte de Perdina fue suficiente para causarle inquietud, entonces la muerte de Lille lo desconcertó. Lille era el capitán del escalón. Su derrota fue más un golpe para la confianza de Askin de lo que estaba dispuesto a admitir, y todo fue culpa de ese traidor. Golpe. Askin maldijo, mirando fijamente el rayo amarillo de aniquilación que casi lo golpea. Un giro de bailarina fue todo lo que logró salvarse del golpe. Como dije, mujer. Askin refunfuñó, dándose palmaditas apresuradamente en el trasero para apagar el fuego causado por un roce de la explosión anterior. Solo deja de dispararme por un minuto. Es todo lo que pido. Golpe. Otra explosión destruyó el suelo bajo los pies de Askin y lo envió dando tumbos por el aire. Perra loca. Casi me atrapa de nuevo. En lo alto, los rasgos frígidos de Arribel se volvieron más fríos mientras apuntaba con la punta de su espada hacia Askin. La espada ahuecada pulsó con otra oleada de energía espiritual, y un cero con forma de aleta de tiburón salió disparado. Oh, vamos. Askin se zambulló hacia adelante, dando tumbos por el suelo antes de salir disparado y correr, dejando una estela de polvo y escombros formando una nube detrás de él. Arribel rechinó los dientes. A pesar de todas las fanfarronadas de Askin, Arribel no dejó de notar que Akin había logrado esquivar todos los disparos que había disparado. Los reflejos y la agilidad mostrados fueron suficientes para al menos colocarlo en el lado de la precaución. Más allá de su personalidad demasiado excéntrica, muy bien puede haber un peligro sustancial. Oh, el tipo silencioso, conozco a los de tu clase. Tratando de actuar de manera fría y distante. ¡Qué mentira! Ustedes bastardos son simplemente antisociales. Quizás solo estaba pensando demasiado. La frente de Arribel se contrajo, sintiéndose más irritada que confundida. Era la primera vez que se encontraba con un oponente tan animado en medio de una pelea. ¿Estaba tratando de provocarla? Lo sentía, pero no caería en algo tan rudimentario. Frunciendo los labios, Arribel decidió posponer su forma de liberación, sabiendo que su uso resultaría de gran ayuda, ya que la curaría de todo el daño una vez que se activara por primera vez. Además, contra un oponente que no había logrado darle ni una pizca de aprensión mientras peleaba, parecía ser demasiado desperdicio. Además, no podía decir si Askin estaba huyendo de ella por el simple hecho de huir, o alargando la distancia entre ella, sus aliados y el efecto que Silente estaba teniendo sobre ellos. De todos modos, más que el hecho de que sus ataques no estaban aterrizando, la personalidad de este hombre era algo que incluso Arribel estaba teniendo problemas para procesar. ¿Era eso y un par de binoculares? En efecto. Askin había mantenido un par de binoculares en su persona que ahora estaba usando para escudriñar a Arribel mientras sus piernas se nublaban por la velocidad de su carrera. Fue una hazaña notable de destreza, agilidad y control, pero aparentemente por las razones equivocadas. Estimo que el tamaño es alrededor de 40, 24, 35, no está mal. No está nada mal para el bastardo afortunado que consigue este. Arribel frunció el ceño y disparó otro tiro, cortando al bastardo. Si nada más sobre este hombre, era experto en provocaciones. Ah, lo oro, no el cabello. Una vez más, Askin se encontró apenas esquivando el camino, solo para reanudar la carrera una vez más. Un tic se formó en la frente de Arribel, su paciencia se estaba agotando. Después de una cuidadosa observación y de intentar probar las aguas, rápidamente llegó a sus propias conclusiones. En lugar de creer que Askin estaba actuando de esta manera simplemente para provocarla a que lo persiguiera o para atraerla a una trampa, ¿qué pasaría si la trampa en sí fuera solo para distraerla?
Seguramente, ella haría una mayor diferencia si le disparara a Iwacho y ayudara a Sun-san y los demás. De todos los que lucharon, Arribel podía decir con confianza que su lado tenía el menor daño colateral y tensión. La propia personalidad de Askin y la falta de contraataque solo acentuaban los puntos enumerados por Arribel. Inevitablemente, se sintió estafada. ¿Eres realmente débil? Era la primera frase que pronunciaba Arribel desde el principio. Realmente estaba perdiendo el tiempo aquí. Askin se sobresaltó, casi tropezando con sus pies cuando Arribel se detuvo abruptamente, harta de su persecución y mirándolo fijamente como un insecto. De débil. Askin señaló con un dedo tembloroso, indignado. Todavía no has visto nada. Toma esto si te atreves. Arribel entrecerró los ojos cuando notó que Askin preparaba lo que parecía ser un ataque real, con un brazo levantado y el otro en posición de lanzamiento. Bola de regalo. Askin declaró, una mano agarrando el antebrazo de su brazo derecho y actuando como un aparato ortopédico. La luz explotó, formando una burbuja que contenía una densa cantidad de energía espiritual que salió disparada de la mano de Askin. Fue lento. Cómicamente así. Con los labios contraídos, Arribel disparó un 0 e inmediatamente lanzó el ataque, solo para tararear sorprendido por el poder de la explosión que siguió. Fue lento, pero Arribel se dio cuenta de que no sería bueno soportar uno de esos de cerca. Mucho menos si el ataque tuvo otros efectos no vistos a través de la detonación. Un susurro de movimiento hizo que Arribel desviara su atención hacia adelante. Cuando hizo ella, pupila de Arribel se dilató, notando a Askin de repente a unos pocos pies de ella. Regalo malo. Arribel se puso tenso. Si se parecía en algo al otro ataque, preferiría evitarlo si era posible. Hizo sonar para crear distancia, solo para no ver nada. Absolutamente nada. Askin le estaba haciendo una mueca, señalando con el dedo y resoplando. Jaja. ¡Qué idiota! Arribel apretó los dientes y rápidamente se dio cuenta de que había estado jugando. Askin estaba de nuevo frente a ella. Regalo malo. Arribel se tensó una vez más, repitiendo su acción anterior, solo para caer en el mismo fango frustrante. ¿Ves la expresión de tu rostro? Tendré que presentarte un regalo sorpresa en algún momento. Este jodido, no la cara. Arribel hizo una mueca, atacando con su espada, solo para que Askin la esquivara dramáticamente una vez más. Arribel no podía entender cómo este bastardo la seguía, más que eso, la sensación de que jugaban con ella era molesta. Después de todo, no podía asumir que Askin no estaba atacando, ya que el riesgo de ser atacado era bastante alto. Regalo va. Arribel retrocedió con cautela una vez más, solo para detenerse a mitad de camino cuando vio que nada sucedía de nuevo. Con el ceño fruncido, Arribel nunca había entendido el concepto de obtener placer del dolor de otro, pero imaginar su espada destripando a este tonto era catártico. Triburún, Arribel agitó su espada, eligiendo participar en un cuerpo a cuerpo mientras permanecía hiperconsciente de su entorno. Ella no era una tonta que perdería la racionalidad por molestia o enojo. Fuera lo que estaba haciendo Askin, tenía que haber algún tipo de trampa, sin duda. Oye, cuidado. Eso podría haberme golpeado. Ese era el maldito punto. Regalo va. Aunque desconfiada de lo que puede o no suceder, Arribel decidió continuar con sus ataques con un aire de aprensión. Ya había retrocedido 2 veces, y había algo como ser demasiado cuidadoso cuando consideraba su imagen y fuerza general. ¿Qué habrían dicho los demás si la hubieran visto jugar así? Como mínimo, Arribel sintió que era lo suficientemente fuerte como para resistir un ataque de su oponente. Por lo tanto, ella llamó el engaño de este bastardo. Solo que, en realidad no era un farol. Debajo de los pies de Askin, un círculo oscuro se estiró y expandió a su alrededor, abarcando a Arribel dentro. Por un segundo, Arribel no sintió nada, luego Askin chasqueó la lengua e hizo una pose de chico amable. Buenas noches, estás muerto. ¿Qué? Arribel tuvo un segundo para registrar lo que había dicho Askin, y en el siguiente, sintió que su cuerpo se tambaleaba, su visión se volvió borrosa a pesar de liberar furiosamente su energía espiritual para contrarrestar cualquier ataque que la golpeara. Escupió sangre de inmediato, sus rodillas cedieron y su cuerpo se derrumbó boca abajo. Sus dedos temblaron, la confusión mezclada con la furia descarada en sus rasgos. Era como si mientras más energía espiritual emitía instintivamente para protegerse, peor se sentía.
Los escalofríos cayeron arriba y abajo de su cuerpo, sus brazos se convulsionaban cuanto más intentaba moverlos. ¿Qué sucedió? Askin apareció frente a Arribel, con un pie presionando triunfalmente sobre la parte baja de la espalda de Arribel. ¿Qué hizo este apuesto bastardo? Debes estar preguntándote sobre esto. Arribel hizo una mueca, tratando de empujar su cuerpo hacia arriba en una posición vertical con los brazos, pero apenas logró levantar la cabeza cuando Askin usó más fuerza y la inmovilizó hacia abajo. Ahora que lo pienso, no me he presentado. El problema con ustedes, tipos silenciosos, es que están felices de cortar y disparar, sonrió Askin para sí mismo, sus rasgos se estiraron en una sonrisa engañosa. Bueno, ahora que las cosas se han calmado, el nombre es Askin Naglevar, el de Adealin, y tú, cariño, has activado mi carta trampa. Arribel levantó la mirada hacia Askin y la miró en silencio. Sin embargo, primero tenía que lidiar con lo que sea que la afligía. ¿Puede este idiota callarse? Puedo decir lo que estás pensando incluso sin que digas nada. Askin se estremeció con fingido terror. Eso es lo que pasa con los tipos silenciosos. Siempre es deslumbrar esto o deslumbrar aquello, pero déjame decirte, a veces una sonrisa puede ser muy útil, ¿sí? Arribel no se dignaría a esa respuesta con una respuesta. En cambio, eligió usar el tiempo que Askin estaba usando para hacer tonterías para concentrarse en sí misma. No parecía haber nada malo con ella ni física ni espiritualmente. Sus reservas se sentían iguales, y su condición general era bastante decente. Entonces, ¿qué? Desafortunadamente, esta pelea ha terminado. Askin desenvainó su espada y la colocó contra el cuello de Arribel. Canalizando energía espiritual en su espada con la esperanza de realizar un contraataque, un jadeo escapó de la garganta de Arribel, sus ojos se abrieron como platos al darse cuenta. Mi energía espiritual. Oh, ¿lo descubriste? Como era de esperar de una belleza fría y silenciosa. Askin estaba más que dispuesto a recompensar una mente deductiva. Sí, tienes razón. De hecho, es tu propia energía espiritual la que trabaja en tu contra. He administrado una dosis letal, bueno, más de lo contrario en realidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un espíritu poderoso no sería aplastado por su propia energía? ¿Presión espiritual? Bueno, usando mi Dealin, prácticamente he bajado tu resistencia natural a tu propia energía espiritual a 0. Cuanto más fuerte seas, peor estarás, y tú, cariño, eres bastante fuerte. El simple hecho de permanecer despierto contra la producción natural de tu energía espiritual debería ser un logro monumental, y lo estás haciendo. ¡Qué encomiable! Si es así, entonces solo usaría su fuerza física. Arribel tensó sus músculos mientras retiraba por completo su energía espiritual. Sin embargo, su fuerza física por sí sola resultaría inútil contra Askin, cuyas reservas de energía espiritual no eran más débiles que las de Arribel. Askin pisoteó a Arribel y se formaron grietas sobre los restos del palacio del rey espíritu por el que estaban peleando. ¡Qué trágico! ¿Algunas últimas palabras? ¿Qué esperaba? Siempre es lo mismo con los de tu tipo. Askin lo apuñaló, apenas pudo sacar sangre cuando una explosión repentina lo empujó y separó a Arribel quién sabe dónde. La nube de polvo y escombros ciertamente no ayudó en nada. Oí. Aquí no matamos, robamos. Askin se quejó. Si querías matarla conmigo, podrías haberlo pedido. De hecho, el ataque que había golpeado a Askin no solo apuntaba a él, sino también a Arribel. Toda la plataforma en la que habían estado Arribel y Askin voló en pedazos esparcidos por el viento. Ella vivirá. He anotado su durabilidad en mis notas, fue una pronta respuesta. Más bien, estoy más interesado en ti. ¿Anulación de resistencia de algún tipo? ¡Qué habilidad tan interesante! ¿Y usted es? Askin se estremeció, no le gustó la mirada en los ojos del recién llegado. ¿Quién soy? Apareció un hombre, con el pelo rosa hasta los hombros peinado hacia atrás y un pulcro uniforme blanco sobre el cuerpo. Largas uñas pintadas crecían de sus manos, y un diminuto fragmento de máscara cubría su ojo izquierdo. No soy más que un humilde científico, es Ayelaporro Granz. Granz inclinó la cabeza, una sonrisa intrigada se extendió de oreja a oreja mientras miraba a Askin. Ahora bien, ¿debemos comenzar un experimento? ¿Un experimento? ¿Dónde crees que es esto, un laboratorio? Askin escupió en el suelo con desdén, sus ojos evaluando cuidadosamente al nuevo oponente que tenía delante.
El otro fue volado, y su de Alien aseguraría que ella no engendraría a largo plazo a menos que su de Alien fuera cancelado. Estallelaporro no respondió, sino que se subió las gafas de montura cuadrada de alambre hasta el puente de la nariz y dejó escapar un suspiro de cansancio. Oye, ¿por qué diablos no estás respondiendo? Se formó una marca sobre las facciones de Askin. Un pie plantado frente a él mientras se inclinaba hacia adelante con los labios burlones como un matón común. Me estás menospreciando. ¿Se habla con una rata de laboratorio? Askin parpadeó ante el suave fluir de la voz de Estallelaporro. Oh, ese realmente duele. ¿Me hieres? Askin hizo una mueca antes de sacudir la cabeza y encogerse de hombros, asumiendo una postura tranquila. Estallelaporro simplemente estiró la barbilla, una burla escapó de su boca. Era un científico, su capacidad de observación y destreza analítica no eran cuestionadas por nadie más que Aizen en Hueco-Mundo. Arqueando el ceño, esta vez le habló a Askin con condescendencia por tratar de jugar juegos psicológicos de tan bajo nivel con él. ¿Estás tratando de ganar tiempo? Por su parte, Askin estaba tranquilo, su confianza no provenía de un acto, sino que era genuina. Era parte del escalón superior de Iwatch. No era empujón, solo que esta personalidad era un poco más excéntrica que otras. Un minuto para ser exactos, admitió Askin antes de parpadear como un burro. Pero no esperaba que me fuera tan bien. Askin escudriñó a Estallelaporro para ver si hablaba en serio. ¿Es por eso que hablabas tanto mientras peleabas con mi colega? Fascinante. Estallelaporro respondió, un dedo golpeando debajo de su barbilla. No mostró ningún indicio de preocupación, ni ninguna acción que justificara que Askin esquivara o bloqueara. Estallelaporro se quedó parado allí, con un brillo en los ojos. Guau, ¿realmente vas a quedarte ahí y esperar? Askin sintió que la situación era surrealista. Era la primera vez que se encontraba con un oponente que no intentaba criticarlo por su frivolidad, sino que prefería complacerlo. Estallelaporro gruñó en respuesta. Sus intenciones eran lo suficientemente claras en el sentido de que incluso había sacado un cuaderno y estaba tomando notas ociosamente. Askin sintió que su rostro se crispaba, pero no discutió. Ya estaba en el proceso de analizar la energía espiritual de Estallelaporro que comprendía su cero anterior. A través de Deatrealin, Askin obtendría inmunidad completa de los ataques de energía de Estallelaporro en un minuto. ¿Quién era él para quejarse si su oponente deseaba perjudicarse a sí mismo? 3. 2. 1. Bingo. El minuto había terminado. Bueno, no estoy seguro de si debería agradecerte o no, pero también podría complacerte por seguirme la corriente, se rió Askin, colocando lánguidamente las manos a los costados. Infló su pecho, entrecerró los ojos. Adelante. Da lo mejor de ti, Auge. Un cero rosa envolvió la cabeza de Askin, continuó e incineró los escombros detrás de él. Sin embargo, aparte de que su cabello estaba desordenado, Askin no sufrió ningún otro daño. Joder. Ni siquiera me dejaste terminar ¿has ganado resistencia a mi tipo de energía? Estallelaporro observó y simplemente anotó más notas en el blog que tenía en las manos. Bueno, entonces, ¿seguimos adelante? Francamente, Askin no sabía cómo sentirse acerca de cómo iba esta pelea. Era como si su ligereza habitual no fuera a romper la fachada de calma de este bastardo. ¿Seguir adelante? ¿Te refieres a que mueras? Puedo más que estar de acuerdo con eso. Estallelaporro no le prestó atención a que Askin corriera la boca. En cambio, Estallelaporro desenvainó su espada, la energía espiritual convergiendo a su alrededor en forma de niebla de luz caliente. Su cabello rosado hasta los hombros con su flequillo recogido hacia un lado estaba echado hacia atrás, sus rasgos delgados brillaban. Sip, entonó Estallelaporro, su espada se congeló hacia su boca antes de tragarla entera. Fornicarás. En la mitad inferior del cuerpo de Estallelaporro creció una multitud de tentáculos morados que recordaban a una anémona de mar. Sus pies se extendían desde debajo de los tentáculos, que fueron reemplazados por una prenda similar a un vestido en capas. La parte superior de su torso cambió a una prenda gris segmentada y ajustada a la forma con mangas blancas que se extendían desde el codo y bajaban hasta una amplia abertura en la muñeca. El interior de la prenda era morado. 3 pequeñas extensiones oscuras se extienden hacia arriba desde sus codos, mientras que 4 largas hebras de color púrpura oscuro que se asemejan a gotas de lágrimas colgaban de la parte inferior de la manga.
Sus manos se volvieron pálidas y las yemas de sus dedos se alargaron ligeramente y se tornaron moradas. Varios mechones morados en forma de gota ahora adornaban su cabello, mientras que su máscara de Oyou toma la forma de un tocado que forma una banda delgada en su frente. El tocado se parecía a un par de gafas que estaban unidas a ambos lados de su cabeza por cubiertas en forma de abanico. Marcas moradas cubrían su ojo izquierdo, tomando la forma de 4 líneas en la parte superior e inferior. En su espalda había 4 grandes estructuras de ramas grises, 2 a cada lado que forman una forma similar a las alas de una mariposa. Cada rama tiene 12 hebras rojas igualmente espaciadas que se asemejan a gotas. La única otra adición al estado liberado de Stayelaporros fue una lente polarizada en su ojo derecho. Esto fue cortesía del hecho de que la abundante energía espiritual del Basto de las tierras de Wite le había permitido evolucionar a Bastolorde antes de convertirse en Arrancar. Con esta lente llegaron habilidades mejoradas y otra habilidad única. Copia perfecta, entonó Stayelaporro, la lente de su ojo derecho parpadeó antes de que los capullos que crecían sobre sus alas comenzaran a hincharse y expurgar una masa púrpura. Al principio, Askin no pensó en ello hasta que el vapor que rodeaba la masa se disipó y reveló lo que había debajo. Oí. ¿Ese es otro yo? Askin sintió que su labio se contraía, un dedo apuntando con exasperación. Uno más atractivo, claramente. Stayelaporro murmuró, habiendo cambiado el estilo pompadour de Askin a un barrido recto. Disculpe. Stayelaporro ignoró a Askin. En efecto. Lo que Stayelaporro había producido era una réplica exacta de Askin, perfecta en el sentido de que ya no era solo una muñeca para ser controlada, sino que tenía su propia capacidad para actuar de forma independiente en la batalla. En cuanto a su poder, no era conocido como una copia perfecta sin razones. Oí. ¿Por qué se ve tan feo? La copia de Askin habló, señalando con el dedo medio al original. ¿Qué diablos dices? Askin imitaba su copia mientras Stayelaporro sentía como si hubiera cometido su primer error de cálculo. Antes de su evolución a Bastolorde, sus copias creadas no tenían la personalidad de su original, pero perfecto, de hecho significaba perfecto. Estás celoso de que no tienes ni la mitad de mi estilo. Te miraste en un espejo. Soy tú. Tal vez esta era solo su forma de batalla, pero oh Dios. Stayelaporro se masajeó las sienes. Había 2 bocazas. Se impacientó. Continúa el experimento. Ataca. Necesito observar más, no quiero, intervino la copia de Askin, con la mano levantada mientras tanto Stayelaporro como Askin lo miraban fijamente. Uno estupefacto, el otro señalando y riendo en ridículo. Ja. Al menos es sensato. Askin sonrió divertido. Te diré que, aparte de mí, te ofreceré una posición honoraria como la segunda falta más atractiva, regalo malo. Y... un ataque muy familiar fue lanzado hacia Askin en medio de la propuesta de Askin. Estaba completamente en línea con el carácter de Askin, de modo que Askin ni siquiera podía culpar a su copia, especialmente cuando, él también planeaba hacer lo mismo. Sin embargo, la apariencia de un doble perfecto no pudo confundir a Askin tanto como lo que acaba de suceder. El suelo se puso púrpura al instante, y Askin saltó apresuradamente para no quedar atrapado en él. Sabía muy bien el alcance de lo que sucedería si hubiera sido más descuidado. Pero eso debería ser imposible. Askin cerró la boca, la forma en que miraba a Stayelaporro se volvió algo cautelosa. ¿Tú, copiaste mi idea de Alin? Eso no es posible. Entonces, ¿por qué no lo pruebas por ti mismo? Stayelaporro dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Cuanta más habilidad pudiera observar que revelaba Askin, más podría afinar sus copias creadas. De la espalda de Stayelaporro, varias gotas más se expandieron y produjeron varias copias más. Askin endureció sus rasgos. Si cada uno tuviera su personalidad y su poder, eso significaría que también podrían poseer su intelecto y conciencia de batalla. De repente, ya no podía tomar la situación a la ligera, especialmente cuando se dio cuenta. La energía espiritual de los clones producidos no coincidía con la energía espiritual de Stayelaporro, sino con la suya propia. Entonces, ¿eso no significaba que si creaba resistencia hacia sí mismo, solo lo dañaría? Askin hizo una mueca. No era un científico, y tratar de procesar la mecánica detrás de las cosas no era su fuerte. Aún así, nadie se conocía mejor que él. Clones o no, no sería suficiente para derribarlo, y esto fue antes de que activara su shift. Por otra parte, ¿y si los clones pudieran hacer lo mismo?
Askin se estremeció, pero no perdió la confianza. Si crees que esto es suficiente para derrotarme, entonces realmente me estás subestimando, advirtió, solo para quedarse sin palabras. ¿Quién dijo que planeaba derrotarte? Estallelaporro respondió. De repente, todo hizo clic cuando la atención de Askin se centró en la batalla principal que aún se desarrollaba en lo alto. Las copias de Askin lo bloquearon rápidamente. Nugu, Estallelaporro sacudió su dedo índice. El experimento aún no ha terminado. Bastardo, las facciones de Askin se enfriaron, su frivolidad se desvaneció en solemnidad. Así es. Solo necesito mantenerte aquí hasta que mi rey derroque al tuyo. Estallelaporro no tuvo reparos en jugar sucio. Nunca fue un gran luchador de todos modos. Entonces, jaque mate y un nuevo material de investigación. La energía espiritual explotó en aterradores estallidos de energía que se extendieron por el campo de batalla. Las arenas fueron barridas, las cuchillas y los escombros se esparcieron por las vastas dunas y, sin embargo, las tormentas aún rugían. Sonido metálico. Destellos intermitentes de luz. Sonido metálico. Chispas chirriantes cayendo como lluvia. Sonido metálico. Fracturas espaciales que se forman tras la colisión. Sonido metálico. La ropa revoloteaba, barrida de un lado a otro por vientos violentos en medio del choque entre titanes entre almas. El mundo se acumula en la punta de mis dedos, y así será. Iwatch extendió su brazo, la espada de energía espiritual en su agarre cortando una línea a través del horizonte y dividiendo las nubes. Este es el orden, absoluto. La ley del mundo creado y nacido de nuevo más allá de los grilletes de un supuesto orden mundial. Mi dominio está aquí. El acero frío respondió a la par, chocando contra una espada de energía espiritual para revelar una mirada insensible de hierro y llamas. He soportado el dolor para crear miles de espadas, este mundo es uno en el que estas manos nunca pueden sostener nada, una oración más allá del tiempo. Tú, Iwatch rechinó los dientes. La distorsión espacial se propagó, con la intención de envolver y consumir el espacio en el que residía. Usurpador. Iwatch puso fuerza en su grupo y rechazó a Shirou que estaba delante de él, enviándolo a volar, pero no sin antes arrojar una lanza de muerte carmesí. Los cielos se estremecieron, las ondas de choque rugieron a través de los cielos. A este nivel, ya no era solo una batalla de voluntades, sino un choque de mundos para usurpar las leyes y principios del campo de batalla. Una lanza que puede hacer que una herida no se pueda curar se basa en las propiedades que representa dentro de la realidad que la rodea. Si esa realidad cambia de tal manera que los principios que permiten la habilidad de la lanza ya no existen, entonces se convierte en una lanza normal. Un sonido metálico resonó cuando Iwatch deformó el espacio y luchó por el control de las leyes para negar los efectos de la lanza roja que intentaba atravesarlo. Su mundo nacido dentro del espacio rechazó las propiedades de la lanza. Desconocido para la muerte, ni conocido para la vida. Apuñalar y perforar. Sin embargo, en el instante siguiente, el espacio deformado encontró la resistencia de un anillo de fuego que intentaba usurpar su autoridad en esta tierra de espadas ilimitadas. El daño recibido en este enfrentamiento dependía únicamente de la influencia de quien dominaba al otro en cada intercambio mutuo, y Shirou no estaba luchando solo. TCH, Iwatch chasqueó la lengua y esquivó. El sonido del vidrio roto resonó para revelar que la lanza no era en realidad una lanza sino una flecha retorcida. Calakbolk. Una bola de fuego envolvió el horizonte, el aire en llamas se disparó en un cono imponente antes de dispersarse. Tu engaño no significa nada frente al poder de las leyes. Iwatch hizo una mueca hacia una figura fugaz que existía dentro de los límites de la realidad y la ilusión. ¿Se está poniendo nervioso un dios? Fue la única respuesta. Iwatch apretó los dientes y disparó una flecha mientras los ojos de su rostro ennegrecido se enfocaban en la figura ilusoria. Sin embargo, incluso esa sombra derribada por el ataque de Iwatch no era más que un reflejo. Valkyria. Llamó Iwatch, más que consciente de la proximidad de uno de sus escalones superiores. Shirou se animó justo cuando tenía la intención de capitalizar la apertura que Aizen había creado. Su cuerpo rápidamente se desplazó hacia la derecha cuando sus sentidos le advirtieron de un ataque. Corte milagroso. Un hombre voló por el aire con la espada en la mano a pesar de la absoluta imposibilidad de lanzar un ataque contra Shirou que ya había visto venir. No importa cuán extraño lo encontrara Shirou, al final, fue un intento fallido aún así.
TCH, Iwatch chasqueó la lengua cuando notó que un hacha se estrelló contra el costado del hombre y lo envió volando hacia atrás. Por Shirou, apareció Baragan, con la mano extendida mientras su hacha volvía a su agarre. Para ignorar a este rey, tu parodia no quedará impune, se burló Baragan, sin siquiera volverse para dirigirse a Shirou, que estaba cerca de él. Baragan, guárdalo, tonto, resopló Baragan, y no dijo una palabra antes de perseguir a Gerard Valkyrie. Concéntrate en tu propia presa. Shirou cerró la boca y sacudió la cabeza irónicamente antes de que Baragan despegara en busca de su consulta. Los dos habían recorrido un largo camino. Barra volando a toda velocidad por el cielo, la tierra y los escombros se convirtieron en polvo fino tras el impacto del hombre que había intentado atacar a Shirou. Este hombre era conocido como Gerard Valkyrie, el Milagro. Gerard era un hombre alto y musculoso. Tenía cabello rubio claro hasta los hombros y ojos sin pupilas que se asomaban a través de los agujeros de su visor. Un casco alado estaba adornado sobre su cabeza, y una capa blanca estaba sujeta al frente con 3 botones y una runa agal roja oscura en el lado izquierdo. Debajo de la capa, había una capa roja sostenida por un alfiler en ambos hombros mientras que los guanteletes estaban equipados en cada brazo. Sobre sus robustas piernas calzaba pantalón negro con cinturón blanco en forma de X y hebilla en forma de disco, y espinilleras blancas con discos en las rótulas. Oh, un buen golpe. Gerard se sacudió el polvo, sin daños visibles en él mientras enfocaba a Baragan que se acercaba. Pero no es suficiente para derribar a uno como yo. No hubo respuesta, más bien las cuencas oscuras y huecas del cráneo de Baragan parecieron parpadear con una luz roja. ¿No entendiste? Gerard sonrió ruidosamente. Los frágiles brazos de un esqueleto no pueden detener un golpe de mi espada. Hazte a un lado, no eres mi rival. En un duelo justo, ni siquiera un milagro te permitiría derrotarme. De nuevo, sin respuesta. Baragan se acercó constantemente, su forma diferente a la anterior. El miasma oscuro se filtró de cada miembro, envolviéndolo por completo. ¿Sabes cuándo ocurre el fenómeno conocido como milagro? Interrogación de cierre imperturbable. Gerard continuó con su diatriba. Si ocurriera un milagro en un momento ordinario, nadie lo pensaría como tal. Oh, hola. Tuviste bastante suerte allí. Suceden cosas extrañas. Eso es todo lo que pensarían. El tiempo es la era de la desolación, murmuró Baragan, ignorando todo lo demás mientras se concentraba en su interior. Sin embargo, cuanto menos probable sea el resultado, mayor será el milagro. Eso es un milagro. El tiempo es el segador que todo lo consume. Si la posibilidad de victoria es solo una fracción de un porcentaje, entonces surgirá un milagro. Sin previo aviso, una ola de miasma se derramó hacia Gerard, quien simplemente levantó un brazo para bloquear, un campo de energía espiritual empujando hacia adelante. En una batalla entre seres espirituales, a menudo se dice que es un choque de presiones espirituales, y Gerard estaba más que confiado. Sin embargo, este no fue el caso en este caso. El campo de energía espiritual que actuaba como un escudo se derritió, el miasma entró en contacto con los dedos del brazo extendido de Gerard que se desprendió rápidamente. La piel se marchitó y se descascaró, los huesos se desvanecieron en cenizas. ¿Qué? Gerard se quedó mirando su brazo corroído en pura confusión. Idiota, resonó la voz de Baragan, un ominoso barítono en la neblina que se aproximaba. ¿No lo sabías? Tu versión de un milagro es solo un milagro si existe la posibilidad. Resurrección segunda etapa. Un escenario sin posibilidades no se llama milagro, sino una sentencia de muerte. Gran rey de las calaveras. Barra de vuelta en los cielos en lo alto, y Watch fruncía el ceño con fuerza, las facciones se retorcían constantemente. El trueno retumbó, reverberando con el furor de una feroz tormenta, y sin embargo fue en vano. Esta batalla estaba en un punto muerto, ninguno ganaba mucho al otro, y tanto Iwatch como Shirou lo sabían. Algo necesitaba cambiar. Había que hacer algo, y Shirou ya entendía este principio, pero había dudado en poner todo el peso de lo que se requería sobre los hombros de su compañero. Aizen, guárdalo. Shirou fue interrumpido de inmediato. Aizen no era tonto y podía inferir lo que probablemente se requería de él. Tienes una manera que necesita tiempo, ¿no? El silencio fue suficiente respuesta. Más importante aún, era mejor no discutir ningún plan detallado con Iwatch al alcance del oído. Cualquier cosa que creas que puedes hacer contra mí seguramente fallará.
Solo necesito esperar hasta que uno de ustedes se agote antes de terminar con esta farsa, advirtió Iwatch, el área a su alrededor llena de sombras negras. Sigue adelante. Aizen se materializó repentinamente desde su forma esquiva, reprendiendo a Shirou por su indecisión. El sudor enmarañaba las cejas de Aizen, y sus manos temblaban por la fatiga, pero su expresión nunca se había visto tan viva. Puede que no lo sepas, pero mi confianza no radica en mis ilusiones, sino a través de mi poder. Una risa escapó de los labios de Iwatch cuando infirió que Aizen iba a intentar luchar contra él por su cuenta, pero Shirou era diferente. No se rió, sino que optó por asentir y distanciarse en preparación. Un rayo cayó antes de que las reverberaciones de un choque subsiguiente resonaran una vez más, esta vez solo con Aizen para llevar la bandera de la victoria. El tiempo era esencial, y Aizen prácticamente se aferraba a la fuerza de la autoridad de Iwatch sobre el mundo en virtud de Logyoku. Shirou nunca dejaría que tales esfuerzos fueran en vano. Lo que había que hacer, se haría. Él se aseguraría de ello. Cerrando los ojos mientras se preparaba para las ondas de choque que tenía delante, se arrodilló y buscó algo esquivo. Su Zanpakuto respondió. La armería. Secuencia 1, las palabras salieron de sus labios, el sonido se silenció para sus oídos además del latido de su sangre a través de sus venas. Lo que necesitaba era diferente de la convención conocida. Configurar. Bloquear. Inicializar. Lo que necesitaba era algo para eludir las propiedades supremas conocidas como leyes para llegar a un núcleo de karma para ser golpeado. Disparador. Encendido. Lo que necesitaba. La armería sabía que no tenía. Sin embargo, ¿y qué? Calor. Sed. Un yunque del amanecer. En sus manos, se formó un martillo. A sus pies, una estación ilusoria de fundición y hierros humeantes tomó forma y si el arma que necesitaba no existía, entonces aquí mismo, ahora mismo. Él lo lograría. Una espada que podría cortar el destino más allá de la omnipotencia de las leyes. Los ojos de Shirou se abrieron concentrados, una enorme acumulación de energía espiritual lo rodeaba. No fue Ea. Ni la espada que brilla en el fin del mundo pero igual. Haría añicos las aspiraciones de una realidad en la que nadie se contentaba con vivir. Un Zanpakuto cantaría la melodía de su creación. Gran forja de acero. Gran forja de acero, un relámpago brilló desde lo alto, crepitando en arcos vibrantes rugiendo con aplausos como truenos que reverberaron dentro del cofre. El paisaje era acre, el aire impregnado de una potente mezcla de energías espirituales tranquilas y maléficas que chocaban como opuestos de Shinigami y Oyous por igual. Dejada de lado por su propia seguridad, una humana presionó su palma contra una barrera espiritual naranja frente a ella e hizo una mueca sombría. ¿Qué diablos es todo esto? Tatsuki apretó las manos en puños, tratando de recordar cómo había llegado todo esto. Había llegado sin previo aviso, alterando su visión de la realidad tal como la conocía. Los ojos de Tatsuki se lanzaron dentro del área a su alrededor designada como una zona segura donde los Shinigamis heridos se refugiaban bajo la dirección de Unohana. Facciones, campamentos médicos, humanos y seres espirituales, era como si estuvieran en una zona de guerra. Tatsuki protegió su rostro de los vendavales que soplaron desde lo alto, la acción hizo poco para aliviar los estallidos de presión espiritual que intermitentemente caerían en cascada sobre toda el área. Si no fuera por la barrera espiritual erigida alrededor de ella y los demás, hace mucho tiempo que habrían sido aplastados contra la tierra y asfixiados. Tatsuki, ¿qué estás haciendo todo el camino? Vuelve aquí, es demasiado peligroso. Una voz llamó a Tatsuki, pero solo sirvió para agitarla aún más. Para ser honesta, había estado bastante enojada y preocupada desde el momento en que Orihime, Chade y Shida regresaron apáticamente a la escuela secundaria de Karakura Shinichiro. Keigo, cállate. Tatsuki se volvió hacia su amiga. Ella, junto con Keigo, Chizuru y los demás, fueron llevados porque su conciencia espiritual los puso en peligro. A diferencia de Keigo, Chizuru y los demás que se mantenían alejados de los límites de la barrera espiritual erigida en lo alto, Tatsuki era tan terco como Ichigo. Frunciendo los labios, Tatsuki simplemente no pudo evitarlo más. Sus sentimientos reprimidos finalmente terminaron estallando. ¿Crees que deberíamos quedarnos aquí y no hacer nada? Incluso Orihime está luchando a su manera. Eso era cierto.
Desde donde estaba Tatsuki, podía ver a Orihime ayudando a curar al Shinigami herido, e incluso más lejos estaba Ishida disparando flechas espirituales a esas sombras. Incluso Chad estaba golpeando puños de energía espiritual. Entonces, ¿qué hay de ella? Ella no estaba haciendo nada. Tatsuki negó con la cabeza, volviéndose hacia sus amigos mientras sus rasgos se contraían con lo que más le preocupaba. Ustedes también lo vieron, ¿verdad? Puede que se viera diferente, pero ese Ichigo. Lo vimos. Juro que era él. Nadie respondió a pesar de que Tatsuki sabía lo que estaban pensando. Mírenlos a todos. ¿No les pareció extraño que nadie nos dijera nada sobre lo que le pasó a Ichigo? Actuaron como si hubiera muerto o ya estuviera muerto. Esto es obviamente lo que han estado haciendo. Escondiéndose de nosotros. Tatsuki, ¿no crees que lo hicieron por una buena razón? Chizuru se estremeció por las reverberaciones de otro impacto que atravesó el suelo. Chizuru, tú también no. ¿Podrías decir esas palabras si la que hubiera desaparecido fuera Orihime? Ichigo es nuestro amigo. Él no se habría dado por vencido con nosotros, y ahora solo porque las cosas se ponen difíciles, tú salgan todos bajo fianza. Maldita sea Tatsuki. Eso no es todo. Keigo apretó los dientes y escupió impotente, dando un paso adelante en un intento por transmitir la gravedad de la situación y agarrando a Tatsuki por el brazo. Mira. De hecho, mira eso. Keigo señaló, las facciones torciéndose de horror. Un monstruo esquelético que mata con un toque, un señor de esos Eiyous que casi nos mata antes, y grietas. Grietas negras por todas partes como si el mundo se estuviera desmoronando. Tatsuki luchó para liberar su brazo, mirando a Keigo. Cobarde, ella furiosa. Keigo apretó la mandíbula, pero no lo negó. En cambio, se desinfló, ojos cansados mirando directamente a los de Tatsuki. Tatsuki, no podemos ir a ningún lado, solo estorbaremos. Otra explosión sacudió los alrededores, enviando columnas de ceniza y humo. Tatsuki tragó saliva y sin pronunciar palabras se volvió hacia los demás, para alivio de Keigo. Al final, su único papel aquí era observar y juzgar por sí mismos quién era bueno o malo. Iwatch ya no podía medir el alcance de la arrogancia de Aizen. Una cosa era incitarlo constantemente a perder un momento de racionalidad en medio de la ira, pero otra era ser tan engreído como para sobreevaluar las propias capacidades. Ya sea en poder o intelecto, Iwatch sabía que no perdía en ningún campo, pero de hecho, superaba con creces a Aizen en términos de fuerza. Lo que Aizen ganó al desviar la energía del Sulking de la Guardia Real fue solo una fracción del total que Iwatch había suplantado por completo. La diferencia era entre un océano y un lago, incomparable. De pie frente a él, Iwatch solo podía decir que Aizen sería un tonto si creyera que Iwatch pondría toda su atención en él cuando estaba claro que Shiro era el objetivo prioritario. Al final, un momento de curiosidad pudo más que él. ¿Qué pretendes lograr con esto? ¿Poder? ¿Fama? ¿Riqueza? ¿Libertad? Iwatch enumeró uno por uno, la energía espiritual que se filtraba de su ser distorsionaba el área a su alrededor. Con una simple acción mía, podría concederlo todo. Las falsas realidades solo conducen a una mayor desilusión, Aizen permaneció imperturbable. No habría luchado tanto tiempo y planeado tan a fondo para simplemente hacer la transición de una jaula a otra. Iwatch entrecerró los ojos, las sombras que emanaban de él crecían en tamaño de acuerdo con su propia energía espiritual creciente. Morirás, advirtió. Puedes intentarlo, fue la rápida respuesta. La tensión invadió la distancia entre los dos y, sin embargo, ninguno se movió prematuramente. Iwatch resopló, sus rasgos se torcieron mientras miraba de Aizen a Shirou, luego de regreso a Aizen. Si Aizen realmente creía que un hombre de su calibre podía ser retenido por pequeños trucos, entonces Aizen tendría que entender que si el poder no era suficiente para vencer al intelecto, entonces simplemente no estabas usando lo suficiente. Tu vanidad no conoce igual. Tampoco el tuyo. Si se trataba de una batalla de palabras, Aizen nunca fue de los que pierden en elocuencia. PFT. Jajajaja, qué divertido, Iwatch podría darle esto a Aizen. La altivez y la seguridad de su tono no desmentían ni una pizca de miedo. Así como un becerro no teme al depredador, esta instancia fue la misma. Fuiste catalogado como potencial de guerra especial, pero es una pena que hayas elegido estar en el lado equivocado. Eso es algo que aún está por verse. Engreído no eres tú. Prefiero lo racional.
¿Es racional que sigas hablando aunque solo sea para decir la última palabra? ¿Es racional que estés haciendo lo mismo? Los dos se miraron el uno al otro en un silencio cada vez mayor antes de pronto romper toda simulación. Ni Iwatch ni Aizen estaban bromeando por bromear, sino que estaban preparando sus propios medios. Alrededor de Aizen, numerosas capas de niebla crearon un espejismo que distorsionó y ocultó su verdadera imagen, pero esto no venía al caso. El objetivo de Iwatch nunca fue derrotar a Aizen, sino derribar a Shirou, que estaba ocupado detrás de él. En la batalla, siempre fue más difícil protegerse que atacar sin reservas. Todo lo que se necesitaba hacer era apuntar activamente a Shirou y obligar a Aizen a intervenir. En este intercambio, Iwatch sabía que tendría ventaja únicamente porque tenía un objetivo inmóvil. Justo cuando Aizen desaparecía, Iwatch arremetió contra él, derribándolo como un cometa. Dirigiendo sus ojos a su izquierda, Iwatch levantó una espada de energía espiritual y paró un golpe invisible. Iwatch admitiría que podría estar influenciado por el Kyoka Suigetsu de Aizen, pero él, como rey de los Kinki, tenía el poder de al Todopoderoso. La precognición era un rasgo inherente y un muro infranqueable en la batalla. No importaba si Iwatch estaba atrapado en una ilusión, si podía darse cuenta inmediatamente al ver una línea de tiempo futura. Por ejemplo, el golpe a su izquierda en este momento le habría cortado el hombro, pero a través del Todopoderoso, Iwatch cambió el destino mismo para trabajar a su favor. Sabía que lo cortarían, así que simplemente eligió un futuro en el que no estaba. El Todopoderoso no sabía de la derrota, porque la derrota se volvería imposible. Empujando su espada espiritual contra la punta de la hoja invisible de Aizen, las sombras que se extendían desde la gabardina de Iwatch formaron manos que indiscriminadamente dispararon flechas espirituales. El hecho de que Aizen pudiera ocultarse en un espejismo no significaba que Iwatch no tuviera medios para tomar represalias. Efectivamente, la atención de Iwatch se centró en el área donde sus flechas espirituales encontraron interferencia e inmediatamente lanzó un contraataque. Un sonido metálico resonó cuando Aizen se reveló bloqueando el corte superior de Iwatch con un antebrazo apoyado contra la parte plana de su espada. Para empezar, Aizen sabía que su fuerza no estaba restringida únicamente a su hipnosis. Su propia fuerza tampoco debía ser menospreciada. Sin embargo, en comparación con el de Iwatch, Aizen no era lo suficientemente irracional como para enfrentarlo directamente. Inmediatamente, Aizen optó por inclinar su espada y desviar la fuerza de Iwatch hacia un lado, pero incluso entonces, un gran corte atravesó el costado de su pecho debido a la energía espiritual de la línea de arrastre. La piel estaba limpia, los músculos y los tendones chorreaban sangre. Aizen no pronunció una palabra, el Ogyoku que se había derretido sobre su pecho brilló antes de reparar inmediatamente el daño. Usando el estímulo del combate y el deseo de superar el muro que tenía delante, el Ogyoku evolucionaría. Iwatch gruñó, respondiendo con un empujón de su brazo libre, pero solo tomando aire. Alas parecidas a mariposas brotaron de la espalda de Aizen, aleteando y esquivando el alcance de Iwatch. Aizen tarareó mientras pensaba mientras sentía la energía brotar a través de él. Agarrando con fuerza la empuñadura de su espada, maniobró una vez más para lanzar otro golpe cuando Iwatch volvió a apuntar a Shirou. Esta no era una batalla de la que Aizen pudiera eludir y, sin embargo, su poder no era suficiente. Lo que Aizen tenía en su poder era el Ogyoku que podía sentir los deseos del usuario y su banca y que podía convertir incluso sus ilusiones en realidad. Si el del presente no fuera suficiente para luchar contra Iwatch, entonces imaginaría un yo futuro con los medios que pueden. El cuerpo de Aizen, que ya estaba a punto de romperse, ganó claridad y estabilidad, apareciendo directamente frente a Iwatch, quien levantó una ceja. La diferencia en su poder ya había sido establecida. Aparentar tontamente bloquear su camino directo ahora era temerario. Iwatch barrió con su espada una vez más, solo para contraer sus rasgos cuando Aizen logró parar con éxito sin ceder una pulgada de terreno. ¿Una ilusión? Iwatch rápidamente recorrió con la vista el área que tenía delante, pero descubrió que el Aizen que había detenido su golpe era realmente el mismo Aizen. ¿De dónde vino este ascenso en el poder? Iwatch no era tonto. No había ganancia sin pérdida. Examinando a Aizen, la respuesta se hizo evidente. Eres un tonto, Iwatch hizo una mueca. Elevar a la fuerza el nivel de tu existencia a través de tu ego y el Ogyoku te pone al borde de la muerte, no diferente de un hombre muerto.
Incluso entonces, tu Bankai está engañando a la realidad cambiando el significado de la vida y la muerte. ¿Necesitas decir lo obvio? Aizen y Watch atacaron simultáneamente, un estallido de luz creó una lluvia de chispas que cayeron en cascada por el área. En el siguiente segundo, los dos desaparecieron en una ráfaga de velocidad y poder. No se podía ver nada más que un borrón. Las ondas de choque y la implacable energía espiritual dieron lugar a tormentas que se arrastraban a su paso. Aizen gruñó, colocándose en un agarre con dos manos y ejerciendo fuerza desde su hombro y núcleo para atravesar varias flechas de energía espiritual. Flash Stepping evadió una ráfaga subsiguiente, solo para bloquear un ataque de decapitación. Iwatch hacía tiempo que había dejado de moverse a su antojo. Sobre sus ojos, un delgado brillo de energía espiritual azul reveló la activación del Todopoderoso. En esta etapa del intercambio, la victoria ya estaba determinada. Sin embargo, se dieron elogios donde era debido. No había un futuro en el que Aizen fuera derribado fácilmente sin importar el método que se intentara. Sin embargo, la duración de este intercambio no duró más de un par de segundos, dejando una oportunidad más que suficiente para interrumpir a Shirou. Solo Shirou era el verdadero objetivo. Aizen la pared obstruyendo el camino. En este punto, Iwatch había terminado. Desde el principio, este fue el resultado predestinado, entonó Iwatch, mirando hacia un lugar desprovisto de cualquier presencia. Con un solo movimiento, paró un golpe y extendió un brazo en el espacio vacío. Nada de lo que hagas puede escapar a mis ojos. La sangre brotó abruptamente en un río. El Aizen Iwatch estaba luchando contra el desvanecimiento para revelar que era falso todo el tiempo. En cuyo caso, ¿qué significó eso para el espacio vacío? Ninguna trama, ningún plan ingenioso o maniobra cambia el resultado. La verdadera forma de Aizen se materializó gradualmente, hilos de sangre escapaban de los costados de su boca. La mano de Iwatch se había clavado en el pecho de Aizen y estaba agarrando su corazón. Gotas rojas se derramaron sobre la ropa blanca de Aizen, su cuerpo se desplomó hacia adelante mientras un gorgoteo escapó de sus labios. La mirada de Iwatch era impasible. Desde el principio y hasta ahora, apenas había recibido daño. Además, desde su percepción del tiempo, no habían pasado sino unos escasos segundos. Todavía tenía tiempo más que suficiente para intervenir con lo que fuera que estaba haciendo Shirou. Estaba seguro de esto, ya que su todopoderoso le habría advertido de un futuro en el que no lograría intervenir en las acciones de Shirou. Al final, este era el límite entre él y Aizen, quien estaba en el umbral del espíritu y del alma, y quien era trascendental. Un poder limitado solo a la psique de una solamente nunca puede esperar contener la amplitud del mundo, se burló Iwatch, reuniendo energía espiritual en su mano y apretando la débil resistencia que podía sentir que Aizen le daba. Al final, la tranquilidad se hace añicos y se rompe ante la más mínima desviación. La tez de Aizen palideció, pero sus ojos nunca perdieron su vitalidad. Uno nunca podría saber verdaderamente con él. Aún así, Aizen se rió entre dientes, la luz del desafío parpadeando en su rostro. Las imágenes reflejadas en la superficie de un lago tranquilo permanecen, reflejando el cielo, las estrellas y la tierra. El poder se acumuló en la forma de Aizen, el sonido de cristales rotos continuaba mientras Aizen se acercaba a Iwatch. Lo que determina si alguien existe o no, no radica en tu percepción de ser. La tranquilidad puede romperse con un toque. La tranquilidad puede crear una imagen falsa dentro de su reflejo, pero sin embargo, no hay caos sin ella. El Ogyoku dentro del pecho de Aizen brilló y abarcó toda la visión de Aizen, algo que aludía a otra metamorfosis. Esa es la prueba de su existencia. Iwatch no dejó de notar el cambio en el Ogyoku. No dejaría que la herida sanara, pero no fue Iwatch quien tomaría la iniciativa aquí. Aizen agarró el brazo apuñalado a través de su pecho, sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la muñeca de Iwatch, manteniéndolo firmemente en su lugar. Hado 90. Kuroitsuji. Una caja negra comenzó a formarse capa por capa alrededor de Aizen e Iwatch, ocultándolos por completo como si fuera un último esfuerzo. Atrapado en su lugar, Iwatch ni siquiera pareció esforzarse por evadir antes de que la caja negra se cerrara herméticamente. El silencio invadió la zona. Cuando la caja negra finalmente retrocedió, todo lo que quedaba por ver era a Iwatch parado solo, con el brazo aún extendido. No se veía a Aizen como si su propio ser hubiera sido erosionado. Solo quedaron partículas de energía espiritual. ¡Qué sinsentido!
Iwatch apretó su mano derecha en un puño, el sonido de cristales rotos reveló fragmentos de Logyoku aplastado dentro. Un hombre tonto incapaz de ver la realidad incluso hasta el último aliento. Sin embargo, ¿fue inútil el esfuerzo? Clown. Los ojos de Iwatch se agrandaron, el sonido del metal golpeando abruptamente resonó en sus oídos y lo aturdió. Se le erizó el vello de la nuca y se le aceleró el corazón en el pecho. Podía sentirlo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se giraba hacia la dirección de Shirou en un instante. Un trueno resonó mientras retorcidos arcos de relámpagos destellaban dentro de nubes turbulentas. Iwatch estaba horrorizado. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Perdió la pista? ¿Se volvió complaciente? No, imposible. No había manera de que Iwatch cometiera un error tan trivial, especialmente cuando conocía las capacidades de la hipnosis de Aizen. Entonces, ¿por qué? Según sus cálculos, debería haber tenido tiempo más que suficiente. Apenas habían pasado unos segundos, un minuto como mucho. Iwatch se protegió la cara del vendaval de viento turbulento producido por otro golpe del martillo sobre un yunque invisible antes de que hiciera clic. Ahora. Todo se redondeaba a esta palabra enraizada en su propia percepción. La respiración de Iwatch se aceleró, las venas se abrieron sobre su piel al recordar las palabras de Aizen y la compostura hasta el final. Tranquilidad. Iwatch había hecho añicos esa tranquilidad, y al hacerlo dio paso al caos en ciernes velado debajo. El Todopoderoso le otorgó a Iwatch los medios para alterar el futuro en cualquier resultado que deseara. Utilizando este poder, a menudo instalaba trampas donde sabía que sus oponentes estarían en una forma de ataque preventivo. Al hacerlo, podría superar cualquier defensa y contramedida que sus enemigos pudieran idear. Lo que el Todopoderoso vio en el lapso de unos segundos fue todo futuro posible ante él. No haber notado las crecientes anomalías alrededor de Shirou, o la dilatación del tiempo mismo, habría significado que había sido engañado en todos los escenarios posibles. Era absurdo. Peor aún, mientras los poderes fluctuantes continuaban acumulándose alrededor de Shirou, Iwatch sabía que era demasiado tarde para actuar o intervenir. Maldito seas Aizen Sousuke. No vaciles. Los ojos de Shirou se endurecieron, los temblores viajaron a través de sus manos y subieron por su cuerpo con cada movimiento del martillo de forja en su agarre. Los ruidos metálicos continuaron resonando en el zumbido estruendoso de una gran fragua más allá de los medios mortales de carne y hueso. No lo pierdas de vista. Arriba, torrentes de magia espiritual continuaron arremolinándose en el ojo de una tormenta que se avecinaba. Vientos feroces que dan paso a una presión espiritual implacable. Fragmentos de arena levantada atraídos por la fuerza de succión de la energía convergente, chisporroteando y quemando en ardientes brasas flotantes cuanto más cerca del centro. No permita que la emoción cause influencia. Podía oír el ritmo de la batalla por todas partes. Los gritos de angustia, impotencia y resolución. Los gritos silenciosos que no se escuchan después de cada herida de aquellos que ponen su fe en manos que nunca han sostenido nada. Esperando desesperadamente un momento fugaz para derribar las dificultades, para derribar el karma del campo de batalla. Bien y mal. Las chispas chirriaron de otro golpe, lloviendo más allá de sus ojos e iluminando el perfil de su rostro. Su flequillo volaba hacia arriba, los ojos muy abiertos revelaban el brillo concentrado del bronce brillante. Rectitud y deplorabilidad. El sudor que se filtraba de sus poros se evaporó casi instantáneamente debido a la creciente temperatura del área que lo rodeaba. Espíritu y corazón. El aire crujió, las imágenes borrosas vistas a través del movimiento de la luz, doblándose con cada impacto. Renunciar a su propio ser era lo que se requería de esta espada. Gradualmente, sus ojos se cerraron. La energía espiritual dentro de él dejando sus reservas, canalizándose a través de sus brazos y enfocándose completamente dentro de los confines de su creación. Esto lo dejó débil, su cuerpo espiritual hundido. La presencia de su aura deteriorándose rápidamente. Elimine toda complejidad y regrese a la raíz de la simplicidad. Oyou, Shinigami, las energías que ambos habitaban en su ser se filtraban con el único propósito de cumplir la acción ante él. No había material entre el martillo y el yunque. Él no lo necesitaba. Lo material era el mundo de su alma misma. Ese era el metal a forjar. Martille el hierro. El martillo que sostenía en alto en su mano derecha perdió su forma, dejando solo un contorno etéreo.
Aún así, el estruendo reverberante de los ecos metálicos resonantes. Forjar y templar en un acero inflexible. Un zumbido agudo sonó rápidamente en el caos. Calentar y moldear. Lo que era intangible, lo que posiblemente no podría existir, se convertiría en realidad. Enfriar y secar. El golpe final retumbó. El mundo entero, las armas y los engranajes descoloridos resonando en lo alto, desvaneciéndose en ondulantes lenguas de fuego que se congregaban y condensaban sobre la hoja forjada. Colocar. Enfriamiento. Una Zanpakuto era la manifestación del alma de un Shinigami, y ahora la suya estaba al descubierto en sus manos. El tiempo comprado para esta forja no sería desperdiciado. El poder de un mundo reducido a una sola punta de espada que grita su nombre sobre un cementerio de fracasos y obras maestras que superan el umbral de la convención mundana. Un arma que representa un arsenal de acero infinito. Un arma que no existe en este mundo. Nació una espada que pertenecía únicamente a Shirou Emiya. Cortar. El fuego retrocedió para revelar el arma que blandía debajo. Mugen no Ken. Una espada trascendental para matar a un trascendental. El tiempo pareció detenerse, Shirou se sintió inimaginablemente tranquilo frente al adversario que tenía delante. Desde que había comenzado por primera vez en el camino de descubrir la razón de su lugar en este mundo, había sentido que había estado caminando en círculos o que era mejor detenerse. Sin embargo, ahora, había una sensación de claridad cada vez mayor que se endurecía gradualmente hasta convertirse en un propósito a medida que las batallas se desarrollaban a su alrededor. Los vapores purpúreos de Barragán se pudrieron ante él en persecución de Gerard Valkyrie, los dos obligados a mantener una distancia tácita entre ellos. Uno trató de contener al otro, y el milagro apenas capaz de hacerlo estaba gastando la mayoría de los esfuerzos de Gerard. En marcado contraste, Askin y Stayelaporro eran una broma. Más que una confrontación, estaba más en línea con un juego de evolución. Stayelaporro ajustaría las especificaciones de sus habilidades para que coincidieran con las características de Askin al observar e investigar a Askin desde la distancia. Numerosas explosiones espirituales prácticamente habían diezmado todo lo demás. Aizen aparentemente se había ido y, a su paso, estaba el duelo final entre el señor de Kinki y el señor de los huecos. Flotando sobre la carnicería en su propio campo de batalla, Shirou miró a Iwatch, quien también lo miró con la debida precaución. Los vientos soplaron entre ellos, volutas de energía espiritual girando en espiral alrededor de sus cuerpos y reuniéndose en silencio hacia sus armas. ¿Eso es todo? Iwatch se recompuso y, sin embargo, el poder del Todopoderoso le advertía de un peligro inevitable. Aún así, se negó a reconocerlo después de llegar tan lejos. ¿Quieres que crea que algo ha cambiado con esa espada en tus manos? El sonido del silencio se extendió antes de que Shirou levantara gradualmente su espada, mirando directamente a los ojos de Iwatch. Si lo hace o no, no depende de ti decidir. La luz brilló sobre la hoja de la espada, la más completa parpadeando con el suave resplandor de las brasas ardientes. Resonaba con cada movimiento, un aullido agudo escapaba en el aire con una presencia interminable de acero. Era una espada que representaba el infinito y las hojas de su alma. Iwatch se movió, observando a Shirou en busca de detalles que pudiera haber pasado por alto, pero sin encontrar ninguno. A través de la creación de la espada en las manos de Shirou, parecía como si todo hubiera vuelto a un punto de simplicidad. En efecto. De Shirou, Iwatch ya no podía sentir la naturaleza maléfica de la energía espiritual de un Oyou, ni la pureza de un Shinigami. De hecho, lo que sentía de Shirou ahora era más parecido a la débil presencia de un humano, el verdadero peligro aparentemente encerrado dentro de los confines de la espada en su puño. No importa lo que hayas hecho, tus acciones siguen siendo inútiles. Iwatch giró los hombros y despidió a la mayoría de las sombras que se aferraban a él. Levantando una mano, desabrochó las solapas que sujetaban un manto sobre sus hombros y lo dejó caer al suelo debajo de él. Luego agitó su brazo, la espada espiritual en su agarre cambió a la forma de una simple katana. Ven entonces. Te revelaré a ti a todas las profundidades de tu locura para resistir fugazmente contra la marea del cambio. Shirou respiró hondo, su mente alcanzando su estado máximo. No cambió a una postura lista para el combate, sino a algo más tradicional. Un solo swing por encima de la cabeza con los brazos levantados sobre la cabeza en preparación. Esto no sería una batalla. No tenía intención de que fuera así. Honestamente, no sabía si duraría tanto.
Para empezar, Shirou sabía muy bien el número de víctimas que impondría esta espada. Había una razón por la que nunca podría fabricar o rastrear una espada como ella, e incluso ahora que lo había hecho, era simplemente una espada efímera que solo podía existir con él como su portador. Aún así, sería suficiente. Sus ojos se endurecieron. Su resolución, su vaina ocultando la hoja oculta. No es en vano, Shirou negó con calma las afirmaciones de Iwatch, su estado mental y corporal alcanzando su nivel óptimo. ¿Cómo puedes llamar inútil la resistencia fugaz de los demás, sus esperanzas y deseos sin sentido cuando tú también eres igual? Si Iwatch mostró alguna reacción a la declaración, fue ocultada por una ambición inquebrantable. Y absurdo. ¿Lo es realmente? ¿No te estás resistiendo a la orden actual tú mismo? Shirou lo entendió por la historia de la que había sido testigo de una gran cantidad de armas. Un rey no puede dejarse influir por sus emociones, para que no imponga prejuicios sobre sus súbditos. Con el poder del rey del alma, las casas nobles realmente pudieron coludirse y derrocar a tal figura a menos que él quisiera. Por primera vez en mucho tiempo, Iwatch no pudo responder. Las palabras tenían sentido. Eres diferente. Tu ambición es tu propia forma de resistencia. Por lo tanto, esta lucha no tiene sentido ni es inútil. Si crees lo contrario, entonces, Shirou e Iwatch llegaron a un acuerdo abrupto. Demuéstralo con fuerza. El que caiga aquí estaría en el error, y el vencedor, en el derecho. Ante él, Shirou pudo verlo acercándose alrededor de Iwatch. Una oscuridad que necesitaba ser cortada. Lo que no pertenecía y se aprovechaba del anfitrión amplificando la emoción negativa. Al igual que él, era algo que no debería haber pertenecido a este mundo, sin embargo, fue capaz de echar raíces y ejercer influencia en el momento en que Iwatch usurpó la energía del rey del alma. El momento era ahora. Con un propósito en sus manos y significado en sus acciones y existencia, la corrupción de un mundo ya no debería afectar a otro. Cortaría ese lazo aquí. Por un solo golpe, dedicaría cuerpo y mente para lograr el final y el pináculo del camino de un herrero. Para cortar lo que nunca antes había sido cortado. Las cuerdas del destino que atan y endurecen a una persona a sus pruebas predestinadas. Lo que les da fuerza y carácter, la esencia de su karma. Iwatch se movió, el zumbido del aire resonó en la división entre él y él. Enfocar. El ojo de la mente se abre y rechaza todo lo demás en aras de ejecutar una sola acción en este momento decisivo. Todo su corazón. No se concentró en donde estaba Iwatch, sino en donde las cuerdas del destino conducían a su origen. Toda su perseverancia. Situado en una imagen oscura de un cáliz en el vacío estaba la raíz simbólica de este karma impulsor. Y toda su alma. Ya no podía ver ni decir cómo Iwatch intentaría evadir o atacar, pero al final, no importaría en este caso. Esquiva todo lo que quieras, o resiste con cada fibra de tu ser. Para empezar, nunca fuiste el objetivo. Gritar. La hoja se balanceó hacia abajo justo cuando la punta de una espada hizo un corte sobre el cuello de Shirou. Espada de lo ilimitado. Fue un solo corte por encima de la cabeza que golpeó el aire y, sin embargo, Iwatch solo pudo parpadear consternado ante el resultado. Iwatch se miró a sí mismo que había aparecido al lado de Shirou, solo para notar ni un solo corte. No, para ser más precisos, Shirou ni siquiera se había girado en su dirección. Entonces, ¿por qué? Las manos de Iwatch temblaron, el agarre sobre su espada perdió fuerza rápidamente para continuar con su movimiento decapitador. Al final, la espada espiritual fue la que se hizo añicos. Sus ojos se abrieron antes de retroceder con cautela para evaluar su condición. A primera vista, Iwatch podía decir que realmente no había nada malo en él físicamente, pero espiritualmente era un asunto diferente. El flujo de energía espiritual estaba en completo desorden y no podía ser retenido. Uno podría pensar en ello como tratar de almacenar agua en un recipiente roto en la parte inferior. El agua se filtraría hasta que el recipiente se agotara por completo. En una lucha desesperada, Iwatch miró a Gerard Askin en la distancia. Con un pensamiento, podría usurpar su poder y su vida para alimentar la suya, pero no lo hizo. En este momento, podía decir con certeza inquebrantable que el esfuerzo sería inútil. Llenar un contenedor roto solo retrasaría lo inevitable. Algo fundamental para él y su poder había sido cortado, y muy pronto su cuerpo físico mostraría efecto cuando su fuente espiritual se agotara.
Se acabó, susurró Shirou suavemente en medio del silencio de Iwatch, sus respiraciones salían casi en jadeos erráticos. Esta espada no corta lo que está delante de ella, sino lo que está oculto en el karma. El destino. Soltando el agarre de su espada, Shirou vio cómo la hoja se rompía pieza por pieza hasta que solo quedó la empuñadura. Al final, incluso esos dos se separaron. Suficiente de esto. Deja descansar tus tontas ambiciones. Sacudió la cabeza hacia Iwatch, la visión comenzó a nublarse. Este mundo ya no necesita un gobernante que lo guíe, ni que mantenga un equilibrio. Iwatch procesó las palabras, pero el silencio fue su única respuesta hasta que notó que Shirou comenzaba a tambalearse. La estabilidad de la energía espiritual de Shirou que sostenía a Shirou en el aire se estaba desvaneciendo gradualmente. Un suspiro escapó de los labios de Iwatch al recordar cómo las cosas habían llegado a este punto. ¡Qué ingenuo!, resopló Iwatch, sin importarle si Shirou estaba escuchando o no. Su cabeza se inclinó mientras tomaba aliento y se reía sombríamente. Nadie conoce la naturaleza de los humanos, King Kiryou como yo. Sin poder para dominar a las masas, cuando dos reyes son derribados al nivel de la chusma, los ratones vendrán arrastrándose mostrando los dientes. Shirou no respondió, y Iwatch no esperaba que lo hiciera. Shirou se había desmayado gradualmente después de canalizar todo su ser para golpear con una espada que nunca debería haber existido. Su descenso al suelo era inevitable. Permaneciendo en el aire, Iwatch relajó su expresión, ya no veía las cosas desde una perspectiva superior para enfocarse en la realidad que tenía ante él. Observó la caída de Shirou al suelo, observando cómo los Eiyou arrancar acudían en masa en ayuda de su señor, que se hundió en la arena blanca. El escalón superior de Shirou, los espada, renunciando a sus propias batallas a favor de correr hacia su rey, o era amigo, interés amoroso o rival. Oí. ¿A dónde vas? Esta pelea no ha terminado. A la mierda. No lo toques, es de Lady Arribel. Todo tipo de ellos comenzaron a congregarse juntos por el bien de uno. Iwatch resopló. Había pasado mucho tiempo desde que Iwatch había considerado emociones tan bajas, pero lo encontró extrañamente relajante. Con ese único corte que lo golpeó, se sintió como si una niebla invisible que lo había estado estimulando se hubiera disipado en gran medida, de modo que prácticamente ya no existía tanto como debería. Una buena espada. Un golpe maestro inalcanzable. Iwatch daría alabanza donde fuera debido. Si Iwatch no pudiera discernir la naturaleza de esa espada, entonces la vida que había vivido no habría tenido sentido. Al final, esa espada representaba un nivel de ser y comprensión que él mismo nunca había buscado alcanzar. Cerró las manos en puños, apretándolos, abriéndolos y luego repitiendo. Lentamente, con seguridad, su forma espiritual se estaba desmoronando en polvo arrastrado por el viento. Comenzó desde las puntas de sus dedos y todo el camino hacia abajo desde sus pies. A medida que su energía espiritual lo abandonaba, su cuerpo también lo seguiría. Ashchual, llamó Iwatch abruptamente en el silencio cuando una figura se acercó. ¿Te pareció extraño que no te haya llamado a pesar de que las cosas resultaron de esta manera? Ashchual era un hombre que poseía un semblante frío, pero en la actualidad, sus rasgos no estaban resignados. Iwatch le había dado instrucciones para que ayudara a sus compañeros Schustafel, pero al final, esperó una oportunidad al lado de Iwatch. Mientras Shirou se debilitaba, Ashchual estaba a punto de ejecutarlo por la espalda, solo para ser detenido por una mirada de los ojos de Iwatch. Ashchual apretó los puños y torció los labios antes de sacudir la cabeza y mantener la compostura. No me atrevo a especular, mi rey, respondió. Lejos de amonestar a Ashchual, Iwatch se divirtió con las complejidades de lo que hacía humano a un ser humano. 1000 años, y tu carácter sigue siendo el mismo, murmuró Iwatch. Iwatch miró a Isida, luego a Silent por el rabillo del ojo, ignorando todo lo demás. Entonces, así sería. Muy bien. El todopoderoso de Iwatch ya no sabía lo que traería el futuro. Lo viejo se estaba muriendo, pero lo nuevo apenas comenzaba a dar los primeros pasos de bebé. El legado de Kinki no moriría en este día. Volviendo la cabeza, Iwatch volvió a centrar su atención en Ashchual y le indicó una tarea final. Los límites y las leyes del mundo ya no existen. Dirige a los remanentes o encuentra tu propio camino a seguir. Los ojos de Ashchual se agrandaron. Desde su perspectiva, Iwatch solo resultó levemente herido mientras que el vasto Ofuite había caído al suelo. ¿No fue esto la victoria?
Milord, Iwatch resopló, sacudió la cabeza e interrumpió a Schwalk. No estaba de humor para discusiones ni explicaciones, no cuando el deterioro de su cuerpo físico comenzó a acelerarse y callar a Schwalk. Desde sus brazos hasta sus piernas, su cuerpo comenzó a romperse rápidamente en partículas de energía espiritual disipadas en el vacío. Su fin se acercaba y, sin embargo, fue en ese estado que pudo ver las circunstancias desde una perspectiva diferente. ¡Qué apropiado! El equilibrio se rompió, los mundos en desorden y, sin embargo, no se produjo el caos resultante. Ningún apocalipsis es tan seguro como la estabilidad del infierno. Al final, la vida continuaría con o sin su intervención. Una buena guerra fue esta. Que termine aquí entre tú y yo, pero, ¡ay! Cuando lo último de Iwatch se desvaneció, las puntas de sus labios se curvaron hacia arriba con desprecio. Como se esperaba, la caída de un rey nunca es seguida por un respiro. Las ratas serán ratas. En el silencio de una victoria definitiva, un grito fue demasiado claro. Kisuke, Mayuri, ahora.